Muy bien. Tú nos dices cuando ya se esté transmitiendo. Sí, ahorita lo checo en el Facebook. Pues todo parece indicar que ya está. Listo, ya estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. ¿No? ¿De qué? Bueno, muy buenos días a todas y todos. Este es el segundo día de nuestro semillero internacional, Crítica de la Razón Bélica, Postconflicto y Procesos de Paz. En esta ocasión tenemos una mesa muy especial que dedicaremos justamente al análisis de las situaciones de conflicto, principalmente en el este de Europa, desde perspectivas teóricas que estoy seguro nos van a enriquecer a todas y todos. El día de hoy la mesa se titula Giro de colonial, teoría crítica y periodismo ante el militarismo en el este de Europa, y contamos con tres invitadas que nos ayudarán a reflexionar largamente en torno a estas problemáticas. Entonces, nuestras invitadas son las doctora Svitlana Biedarieva, la doctora Agata Pavlovska y bueno, ya nos comentarás, que me parece que estás haciendo una estancia de investigación, ¿verdad? La periodista Cristina Böhmer, de el medio, que escribe principalmente en el medio de Eslovaquia, Denik N. Entonces, bueno, voy a presentar brevemente la semblanza de cada una de ustedes para darles la palabra. Las presentaré de manera individual para que de esa manera sea mucho más fácil para el público retener la información y nos puedan seguir en esta transmisión. Entonces, vamos a comenzar esta mesa dándole la palabra a la doctora Svitlana Biedarieva, quien es historiadora del arte, artista y curadora. Se doctoró en Historia del Arte en el Courtauld Institute of Art de la Universidad de Londres. Entre sus últimos libros editados figuran Contemporary Ukrainian and Baltic Art, Political and Social Perspectives, 1991-2021, publicado en Stuttgart por la editorial Ibidem Press, y At the Front Line, Ukrainian Art, 2013-2019, publicado en la Ciudad de México por la editorial del Instituto 17 de Estudios Críticos. Svitlana ha publicado sus textos, además, en medios académicos y mediáticos de gran relevancia, como son la revista October, una revista ya clásica y muy importante en los estudios que tienen que ver con teoría crítica y cuestiones artísticas, de estética contemporánea, Art Margins, Online, Space and Culture, Post at MoMA, Review Critique d'Art, Financial Times, entre otras distintas publicaciones bastante célebres. Su ponencia se titula Desafiando al colonialismo ruso, la decolonialidad y la cultura en Ucrania. Adelante, por favor. Muchas gracias, Donovan. Es un gran placer para mí presentar hoy algo de mi investigación en este simposio. Y hoy voy a hablar sobre decolonialidad en Ucrania a través del lente de arte contemporáneo. Entonces, voy a centrarme en algunos trabajos artísticos que surgieron después del año 2014, cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, y con mayor enfoque en las nuevas obras que aparecieron ya ahora en los tiempos de violencia extrema en el territorio de Ucrania en 2022. Entonces, voy a presentar ahora unas imágenes y hablar sobre estas imágenes y el cambio que vamos a ver entre la situación de 2014 y la situación actual en Ucrania.
Ok. Mi presentación se llama La decolonialidad y las prácticas documentales en el reciente arte ucraniano. Las prácticas documentales es algo que trabajo desde que empezó la guerra y me interesa más ver cómo estas prácticas reflejan a los cambios esenciales en la situación social y en la situación política dentro del país. Entonces, en esta presentación exploraré una serie de giros formales y temáticos en el arte ucraniano en su relación con las prácticas documentales posteriores a 2014. Y abordaré brevemente los debates actuales tales como la transformación postcolonial y el desenredo decolonial expresados en el arte y el activismo artístico. Hablaré sobre tres giros documentales, dos que ya han surgido y en el nuevo arte ucraniano y uno que está por venir. Ok. He hablado sobre el giro documental de 2014 en detalle en mi libro que he editado recientemente, que se llama Contemporary Ukrainian and Baltic Art, Political and Social Perspectives, 1991-2021. En mi capítulo titulado El giro documental en el nuevo arte ucraniano. Mi texto en este libro discute el desarrollo de prácticas del arte documental con las protestas y el inicio de la guerra en 2014, como una necesidad para registrar los eventos traumáticos y trabajar con los archivos para ubicar estos eventos en un marco historiográfico. También aborda las contradicciones que los artistas tuvieron que enfrentar al incorporar los materiales de archivo en su trabajo, como las reconsideraciones del pasado colonial y crear sus propios archivos de la guerra, que podrían transmitir los eventos de la línea del frente a un público más amplio dentro y fuera de Ucrania. Ok. Entonces, inmediatamente después de la Revolución Ucraniana, en 2014, y la ocupación rusa del este de Ucrania y Crimea, el trabajo de artistas como Evgenia Belarusets, Piotr Armenovsky, Alevtina Kahidze, Mykola Ridny, Andrei Dostliev, Ilya Dostlieva y Dana Kavelina se involucró con los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania y la memoria histórica a través de las prácticas de reportaje, utilizando la fotografía, el texto, el video, la investigación y la creación de los archivos. Sus trabajos exploraron los temas postcoloniales de hibridez y ambivalencia para la identidad política ucraniana postsoviética, y los examinaron utilizando las nociones de desplazamiento, la violencia y el trauma provocados por la guerra. Varios de estos artistas comenzaron a contribuir a los campos de producción documental a través del arte, formando una nueva ola de lo que llamo el arte documental, mediando entre los públicos y una crisis social y la crisis política en curso. Hay varias definiciones de lo que es arte documental, documentary art. Sin embargo, utilizo la definición propuesta por María Lind y Guido Steyer. El arte documental es una forma que surge en un estado de crisis y a menudo pretende reflejar los efectos de la agitación política y económica del pasado y del presente. Y la investigadora de cine, Erika Balsam, quien también trabaja con esta intersección entre arte documental y entre arte y cine, ella señala que a nivel mundial, junto con Hila Peklek, ella señala que a nivel mundial el giro documental ha surgido como una respuesta a la transformación postcolonial, cuando los artistas desviaron la mirada del cuerpo de ideas producidas centralmente hacia el mundo diverso más allá de sus límites. Y esto también es cierto para Ucrania, donde ese desmantelamiento final del espacio postsoviético comenzó en 2014, provocado por el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, en mi análisis de las obras, comenzaré con el trabajo muy interesante de Dana Kavelina, creado en 2020. 2 años antes de la invasión a gran escala
porque esta película, en mi opinión, presenta una especie del puente entre la forma documental, atestiguando los eventos después de 2014, y la reflexión personalizada sobre las dimensiones corporales de la violencia, que se volvieron incluso más evidentes después del febrero de 2022. En esta película, la artista se apropió y reinterpretó el metraje de 5 horas por un autor anónimo que se puede encontrar en Internet, titulado Observar la guerra, To Watch the War. La artista incorporó escenas violentas y transgresoras tomadas en el este ocupado de Ucrania entre 2014 y 2018 en su propia película. Y respondió a ellas a manera de un monólogo poético, con las inclusiones de las escenas animadas, las intervenciones escénicas y el material del archivo de la época soviética de Donbass, de la región de Donbass, de los años 30 a años 50. En múltiples niveles, que van desde formas literarias hasta formas documentales, la película explora la relación histórica entre el colonialismo ruso en Ucrania y la agresión militar en las regiones ocupadas después de 2014. También muestra esta continuidad a través de la perspectiva de una víctima de la violencia como un testigo presencial de las atrocidades y como una mártir. Aquí, sin embargo, vemos la tendencia de la reclusión de los eventos en el este de Ucrania en una narrativa que funciona como un conducto de documentación de los eventos. Y esta documentación está dirigida a un público más amplio. Okay. En 2022, luego del inicio de la invasión a gran escala, ha habido otro giro en las formas en que la mediación artística ha pasado de la documentación social y la investigación de archivos a la crónica personal. Cuando de las diferentes visiones del diario artístico, como en las obras de Alevtina Kakhidze, Vlada Ralko y Evgenia Belarusets, se han convertido en la forma emblemática, centrándose en el trauma, el cuerpo, la identidad y la descolonización. Con el impacto directo de la guerra en la sociedad ucraniana en su totalidad, el significado de la documentación de los acontecimientos de la guerra cambió drásticamente. Si bien desde 2014 la documentación de los acontecimientos y las prácticas artísticas documentales se han utilizado como una especie de discurso indirecto para transmitir la situación en la línea del frente y en los territorios ocupados al resto de Ucrania, en 2022 casi todos los ucranianos se convirtieron en los testigos presenciales de la violencia y los crímenes contra civiles. La dimensión documental después de 2022 apunta no tanto a transmitir eventos traumáticos distantes a un público más amplio y establecer el diálogo con ellos como observadores externos a través de la interpretación crítica, sino a reflexionar enfáticamente sobre las propias experiencias traumáticas de la vida del público, incluso a las destrucciones y las pérdidas humanas. La cuestión de la memoria histórica también se ha vuelto secundaria, con un fuerte cambio decolonial, que ya no implica una reconsideración de los elementos coloniales del pasado, sino la creación de nuevas narrativas, que marcan el desmantelamiento total de la perspectiva postcolonial y su hibridez, como hibridez cultural, lingüística y política, a través de la resistencia. En esta presentación exploraré las consecuencias de este segundo giro documental, en su relación al giro decolonial. Ok, este es el nuevo trabajo de Alevtina Kakhidze, la artista ucraniana, presentado en la Manifesta Bienal en Kosovo, que reinterpreta la noción de la invasión desde la perspectiva del reino vegetal. La artista expresa su visión decolonial en su fascinación por el mundo de las plantas, aquellas que puedan tener sus propias luchas coloniales, pero se regeneran más fácilmente que los humanos. Las plantas invasoras, a las que la artista dirige su mirada, también son en cierto modo menos agresivas que las personas. Y las plantas invasoras, dice ella,
A diferencia de las personas, no matan inmediatamente a las especies locales. Así piensa Cajidze frente a dos tumbas en su aldea. Una tumba de una persona que fue asesinada en el puesto militar, otra que explotó con una mina. Aunque la artista encontró similitudes entre las plantas invasoras y las personas, mientras estaba sentada en su sótano en un suburbio de Kiev. Durante los meses de primavera de 2022, cuando el ejército ruso avanzaba en la región. Según ella, las especies invasoras se mueven fácilmente a través del espacio y el tiempo, al igual que los tanques rusos se movieron en la región de Kiev en dirección a su pueblo. La serie de cartas de Cajidze, al igual que las obras de Kavelina, que ya mencioné, y quien también utiliza el género epistolar, forman una especie del diario personal, que retrata la relación íntima de la artista con su jardín y proyecta una metáfora de la invulnerabilidad y la resiliencia sobre toda la sociedad ucraniana. También ella utiliza el herbario para recolectar especies de plantas que pueden clasificarse como invasoras. Este proyecto incluye una colaboración con el artista y el cineasta Piotr Armenovsky. Una película de 360 grados se llama Invasiones 1, 2, 3, donde la acción empieza con, junto al monumento del cementerio de la madre de Cajidze, a quien ella nombra en su obra Strawberry o Klubnika Andreevna. La madre de la artista murió en un puesto militar cuando intentaba cruzar la frontera entre la región ocupada de Donetsk, donde ella residía, y Ucrania, en 2019. El diario que la artista crea ahora presenta una diferencia significativa con su serie de reportajes sobre Strawberry Andreevna, que ella creó entre 2014 y 2019, y que estaban basados en sus conversaciones con su madre con despachos de la zona ocupada. Los diarios de Cajidze dedicados a su madre funcionaron como un canal informativo que conectó los territorios ocupados de Ucrania con el resto del país. Mientras que la investigación artística de Cajidze de hoy sobre la invasión de las plantas se basa en su propia experiencia, respondiendo a la experiencia de su público. El segundo giro documental que mencioné al inicio de esta presentación se manifiesta en esta exposición entre el discurso directo de los testigos de violencia y el discurso indirecto, que son los canales de comunicación que transmiten información de otros territorios. Okay. La serie El Diario de Kiev, la serie del Diario de Lviv, de la Vlada Ralko, presenta un tipo diferente de diario, que documenta metafóricamente la lucha desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Ralko, al igual que Cajidze, creó un diálogo para su serie anterior de 2014, que se llamó El Diario de Kiev, donde describió los eventos políticos de las protestas de Maidán y representó metafóricamente la escalada de la confrontación postcolonial con el gobierno del expresidente prorruso Viktor Yanukovych. En el diario de Lviv, que lleva el nombre de la ciudad de Lviv en la que el artista encontró refugio después del estallido de violencia con la invasión de 2022, ella explora el profundo trauma de la guerra fusionando imágenes cargadas del erotismo con las representaciones de la violencia extrema. Los dibujos son excesivos y grotescos en su forma, ya que la artista llena casi todo el papel con los bocetos de las figuras masculinas y femeninas, y en algunos casos las figuras parecidas a los cúpidos, que representan diferentes etapas de una lucha con una águila de dos cabezas. En ocasiones es solo la cabeza decapitada de este monstruo la que aparece en los dibujos. En otras ocasiones somos testigos de una lucha épica como parte de la narración heroica. Informada por iconografía religiosa y las imágenes pornográficas,
Esta serie se basa en la reinterpretación figurativa del enredo colonial entre Rusia y Ucrania. Los símbolos soviéticos que ocasionalmente resurgen en los dibujos implican la consideración de esta lucha como una batalla final y irreversible, que desmantelará no solo la falsificada narrativa pseudoimperial utilizada por Rusia ahora, sino todo el espacio postsoviético, o al menos la pertenencia de Ucrania a este espacio. La perspectiva decolonial se incorpora en este trabajo a través de la interacción de las posiciones del poder que los lados intercambian repetidamente a medida que cambia la situación militar. Y este proyecto Ralco empezó en febrero y continúa este proyecto hasta ahora. Entonces, se convierte como en un documento de esta época. El trabajo de Evgenia Belarusets presenta un importante movimiento del reportaje a la memorialización. Del reportaje a memorialización, como tendencia que podemos observar en los últimos meses. Mientras la invasión continúa y el peligro aún es inminente. La artista usa una mesa de hierro con palabras inscritas en su superficie que provienen de su serie de textos, que ella también empezó en febrero de 2022. La serie se llama El Diario de la Guerra, The War Diary, y la artista los publicó en idioma alemán y también en idioma inglés, en varios medios masivos. En esta serie de textos, la artista presentó sus propios testimonios de la guerra en Ucrania en forma de diario personal. La instalación que se mostró en el Jardín de los Ciudadanos, frente al Parlamento Europeo, presenta el relato del artista sobre los bombardeos, la destrucción y las pérdidas humanas durante los días de la ocupación de la región de Kiev, en la primavera de 2022. El texto que describe un día en la zona de riesgo está grabado en el metal de la mesa. Según la idea del artista, con el tiempo, la superficie se oxidará, pero el texto quedará inscrito ahí como evidencia de los crímenes vistos y narrados por Bielorrusias y su círculo más cercano. Por ejemplo, una acotación. Un amigo que fue evacuado de un pequeño pueblo en el suburbio de Kiev me dijo que la gente pacífica está siendo tomada prisionera en las partes del pueblo controladas por el ejército de Putin. Este ejército ruso irrumpe en las casas particulares y se lleva a las familias enteras. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Cuántos ya han sido capturados de esta forma bárbara? ¿Dónde están estas personas ahora? Los distritos, las aldeas y los pueblos pequeños ocupados suelen ser los menos visibles. En palabras de Belarusets, la mesa la ayudó a reflexionar sobre el peso de un solo día en la zona de guerra. Sin embargo, paradójicamente, la mesa también puede ser vista como un símbolo de diálogo, una invitación de dos o más lados a comunicarse sobre ella. Lo que, dada la experiencia traumática inscrita en su superficie, se convierte en un signo de su imposibilidad de tal diálogo. El texto niega la posibilidad misma de intercambio pacífico, invirtiendo el significado del objeto al contrario. Y al mismo tiempo funciona como evidencia de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en el territorio de Ucrania. Este trabajo puede constituir el tercer giro, que mencioné también en la introducción a esta presentación. Tercer giro concluyente de la documentación artística de la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque podría verse como prematuro mientras los acontecimientos históricos aún están en curso. Podríamos vincular este proceso a un cambio historiográfico, porque cualquier memorialización implica que los hechos actuales ya están en pasado. Sin embargo, a medida que continúa la invasión, la documentación y la conmemoración van de la mano. Y con este ejemplo quisiera terminar
mi presentación. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias, estimada Svitlana. Yo creo que fue una presentación, además de muy ilustrativa y digamos, muy rigurosa en su abordaje. Seguramente nos va a dar muchas pistas para trabajar desde las líneas documentales del arte contemporáneo y las expresiones plásticas que nos has mostrado. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora, a continuación, le damos la palabra a nuestra invitada, Ágata Pawlowska. Ella es filósofa y psicoterapeuta, es doctora en filosofía por la UNAM y obtuvo su licenciatura por la Universidad de Varsovia. Me parece que actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro, ya nos confirmará ella. Y entre sus publicaciones destacan las siguientes: Antisemitismo e Islamofobia, una aproximación desde la teoría crítica, publicada en el libro editado por Stefan Gantler, Teoría Crítica de las Américas, Narcotráfico y Narcoterrorismo, Construcción del Enemigo Espectral en México, e Identidad en los tiempos de la modernidad líquida. Actualidad de la propuesta de Hannah Arendt. Su ponencia se titula Emociones y conflicto político. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, me voy a poner el reloj para que no se me pase el tiempo. O si me avisan, que tenemos como 15 o 20 minutos, ¿verdad? Sí, claro, si quieres yo llevo la Quiero cuenta poner... y te notifico unos 5 minutos antes. Voy a empezar. Oye, Donovan, ¿podrías no apagar tu cámara para que pueda ver a alguien? Como no tengo presentación, sí, me voy a sentir muy enajenada y aislada si no veo, si me habla a mí misma. Gracias. Bueno, entonces lo que preparé para hoy, reflexiones preliminares, ¿no? Un trabajo en progreso sobre las actitudes de los polacos frente a los integrantes de la guerra, ¿no? Frente a Rusia y frente a Ucrania. Entonces, es como más una constelación de ideas, no es una teoría completa, ciertas hipótesis, retomando la idea de Adorno como unas constelaciones que tal vez desde la filosofía nos pueden ayudar a pensar lo que está ocurriendo desde Polonia, ¿no? Yo terminé mi carrera aquí en México, o sea, con Polonia pues tengo realmente desde hace 15 años estoy viviendo en México, entonces tengo este distanciamiento que para Brecht sería algo que propiciaría el pensamiento y la reflexión, ¿no? Y de hecho, entre estas dos vertientes de la empatía y el distanciamiento, se va a desarrollar mi participación. Entonces, mi hipótesis de trabajo, realmente como es un trabajo en progreso, son reflexiones que luego me gustaría desarrollar y profundizar. Entonces, si ustedes o los que nos estén escuchando, me gustaría someterlos también a su juicio. Entonces, la hipótesis de trabajo que tengo es que la identificación con Ucrania en abstracto, que se da ahora, que tiene lugar en Polonia, permite a los polacos experimentar cierta catarsis frente al imaginario de lo ruso. Aquí hablando de los imaginarios nacionales, no tanto de las personas en concreto, sino del imaginario de lo ucraniano y del imaginario de lo ruso. Entonces, ¿no? Es lo que me interesa desde la filosofía, cómo se mueven las relaciones con estos imaginarios. Y que hay una resonancia afectiva del enojo y odio de los ucranianos por parte de los polacos. O sea, como que los polacos están llevando a cabo una guerra subsidiaria, como una guerra emocional identitaria, y al identificarse con Ucrania, como que creo que hay una catarsis de estas emociones negativas que sienten frente al imaginario de lo ruso. Tampoco frente a los rusos concretos, aunque sí hay una relación. Y partiendo del presupuesto que la empatía solo sería posible con un ser humano concreto y cercano, hay
el término de empatía es muy polémico hoy en día. Hay toda una vertiente muy crítica desde la filosofía de instrumentalización de la empatía en la política. Desde esta intervención de Barack Obama hace años que dijo que realmente lo que hace falta en Estados Unidos es la empatía, es el déficit de empatía que es más grave que el déficit federal. Entonces, aquí sí quería subrayar nada más que este concepto de la empatía es muy polémico. Pero lo que siento que pasa en Polonia es que los polacos reviven su papel de víctimas porque realmente no se pueden, no es una falsa empatía con el imaginario de Ucrania, es demasiado abstracto. Entonces realmente se identificarían con una narrativa, con una transmisión que se encarna en lo imaginario de Ucrania y realmente los polacos reviven sus traumas pasadas que les fueron transmitidos, ¿no?, a través de toda la cultura polaca que tienen con los rusos. Entonces realmente yo voy a hablar de los polacos, porque eso es lo que me es más cercano y siento que es que desde este lugar tengo derecho a hablar. No voy a hablar desde el punto de vista de Ucrania ni de Rusia, sino sí me voy a enfocar en Polonia. Y voy a analizar primero las actitudes de los polacos hacia los rusos y voy a partir de un hecho muy concreto de lo que tomó lugar en Polonia. Ay, se me cerró. Lo que tuvo lugar en Polonia desde octubre. Fue organizada una manifestación fuera de la embajada rusa en Varsovia en contra de la guerra, en contra de la invasión rusa en Ucrania y para expresar la solidaridad con los ucranianos. Y había la que dirigía, digamos, una de las voceras de la causa fue Marta Lempart, que es una activista polaca de los derechos humanos, de las mujeres, y es fundadora del movimiento denominado la Huelga Nacional de Mujeres. Es una activista de izquierda. Y ella, durante su intervención, durante la manifestación, desde la escena, digamos, desde la puesta en escena de lo político, se dirigió a los rusos que emigraron de Rusia o huyeron de Rusia frente a la conscripción para que no los reclutaran en el ejército. Y su mensaje es muy fuerte, lo traduje a español, es tal cual, ¿no? Lo retomé de un video de la grabación. Entonces ella dirigiéndose a los rusos presentes en Polonia, presentes en Europa, con esta ficción de que hay, no sé, millones de rusos que huyeron a Europa Occidental, que no es cierto. Entonces dice, ¿dónde está su protesta en contra de la guerra a los héroes rusos? Está siendo sarcástica, es una cita. Dice, no tengo compasión, no tengo distancia, no tengo empatía con los rusos que huyeron de Rusia. Tengo la compasión con la gente de Bucha, tengo la compasión con la gente de Kiev. Y así. Luego dice, no lo tengo para con la gente que se opuso a la guerra cuando le tocó la conscripción. Se lárguense, ¿no? Y todos, digamos, los participantes están dando este grito, que además en polaco, no sé si en español suele vulgar, pero en polaco es un grito muy vulgar. Y luego les dice que... se le escucha en el fondo del video de la grabación la voz de un participante que dice que buen ruso es un ruso muerto. Y después de esta participación de ella, aparece frente, hay un joven con la bandera de colores blanco, azul, blanco. Es una bandera que simboliza la lucha de rechazo al Putin y a la guerra. Y ella se dirige directamente a él y le dice que se largue, ¿no? Que se vaya de ahí, y toda la gente reunida le grita que se largue y lo empiezan a violentar. Entonces se acerca la policía, lo saca del sitio, más le piden sus documentos por razones de seguridad y él es retirado del sitio. Y me gustaría analizarlo, dar ciertas pautas, no tanto viéndolo como una expresión de una persona concreta, de su opinión sobre la situación, sino la manera de Foucault, ¿no?, como cierta narrativa que hoy en día es políticamente correcta y dominante en Polonia se articula a través de esta persona, ¿no?, a través de esta activista, y que podemos... ¿no? Y ahí podemos ver realmente un discurso generalizado en Polonia hacia los rusos y hacia los ucranianos.
Entonces, ¿cuál es el mensaje subyacente de ella? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Que realmente los rusos deberían regresar a Rusia para derrocar a Putin. Y si no lo hacen, y si no son capaces de hacerlo, que se mueran en las cárceles y en el frente. Entonces, Lempart les reprocha a los rusos la cobardía porque huyeron del reclutamiento. Y es claro lo paradójico. Ahí se ve como cierta Schadenfreude, ¿no? Como se dice en alemán, o sea, cierta alegría de la desgracia ajena, ¿no? Porque realmente si nuestro objetivo sería acabar con la guerra lo más pronto posible, qué bueno que la gente huya del ejército para no pelear, ¿no? Y aquí paradójicamente es un mensaje como muy, no sé si irracional o emocional, ¿no? De que los rusos deberían ahora mostrarnos que son héroes y si no derrocan a Putin, pues que al menos peleen en el frente. Entonces es una postura muy curiosa, heroica y nacionalista, que está muy presente en Polonia, ¿no? Esta exigencia que realmente se inscribe en la lógica de la agresión, la lógica nacionalista. Que por ser parte de una nación ellos deberían dar la vida por esta nación. Y si huyen son cobardes, no se oponen a Putin y realmente hay una actitud muy agresiva, muy negativa hacia ellos. Y además me llama la atención que en esta expresión que la activista comparte, ¿no? Ella dice, se pronuncia en contra de la empatía, en contra de la compasión y en contra del distanciamiento. O sea, aquí estoy pensando en las categorías de Brecht, en sus escritos sobre el teatro, retoma Aristóteles. Entonces, por un lado, hay esta negación hacia los rusos que huyeron del reclutamiento, de la empatía, de la compasión, esta identificación. Otra vez sería falsa porque probablemente la empatía solo es posible con una persona individual. Pero también hay una falta del distanciamiento, ¿no? Ella como de cierta manera para explicar su postura muy emocional como de rechazo dice que no se va a distanciar. O sea, es un rechazo realmente a una postura racional. Entonces, no es empatía en el sentido del sentir el sufrimiento del otro como si fuera el mío, y no es el distanciamiento que de manera brechtiana me permite tomar una distancia frente a lo que está cambiando, ¿no? Integrando la razón y dar una respuesta razonada, sensata, ¿no? Yo sé que esta disyuntiva, digamos, razón, emociones, digamos, manejémoslo de manera didáctica, ¿no? Somos una unidad, pero como unas categorías de explicación sí son importantes. Entonces yo me pregunto, bueno, si no es empatía y no es distanciamiento, pues ¿de qué se trata? ¿Qué queda? Y aquí parece que es como una autoexpresión irreflexiva y reactiva, que de manera automática transmite el viejo guión polaco de la salvajada de los rusos, ¿no? Como el discurso dominante desde décadas es que los rusos son salvajes, el Oriente es salvaje. Entonces pareciera, si negamos acercarnos desde la empatía y desde el distanciamiento, de manera muy poco libre somos sujetos a reproducir el trauma y el guión existente en la cultura polaca en general, a través del cual heredamos el trauma de las generaciones pasadas. Entonces, esta narrativa se cuenta a sí misma a través de estos cuerpos o sujetos reunidos en el gesto de la protesta. Pero al no acceder ni a la empatía ni al distanciamiento, una mirada crítica realmente es imposible, está totalmente incapacitada. Entonces hay una respuesta, una reacción realmente a todo el imaginario que revive con la guerra, todos los recuerdos, mensajes, etc. Entonces, de cierta manera, las necesidades emocionales y identitarias de los polacos se ven satisfechas por esta situación, ¿no? Por un lado, el Schadenfreude con el reclutamiento de los rusos, ¿no? Luego, se afloran los estereotipos antirrusos, ¿no? Que no siempre han estado presentes en Polonia. Que por un lado, como el sentimiento de inferioridad de los polacos, el miedo al poder ruso, se encubre con el desprecio, con esta sensación de superioridad, porque son unos salvajes del Oriente. Aquí podríamos entrar mucho en esta proyección de ¿qué nos dice eso de los polacos? Creo que nos dice mucho más que de los rusos. Y entonces, por un lado, esta proyección,
Y por otro lado, la interpretación de la interpelación de la mirada de los ucranianos. Aquí hablo de manera muy de los imaginarios, ¿no? De cómo los polacos se lo imaginan. Entonces, esta interpelación, que algunos polacos en una entrevista dicen que ellos sienten que tienen el deber de odiar a los rusos porque se lo piden los ucranianos. Entonces, hay esta proyección hacia el enemigo y esta interpretación de la mirada interpelativa del otro como una legitimación de estas emociones. Entonces, el miedo se oculta bajo la máscara del desprecio. Y es una posibilidad catártica de desahogar este miedo frente a los rusos, como idea en general, no abstracciones. Entonces, por medio de una ira que se considera justa, realmente simplificamos la gran complejidad de la realidad y no realmente perdemos la posibilidad de un actuar reflexivo. Y aunque aquí obviamente mi punto de partida es situación de Polonia, creo que desde la filosofía es no hay aquí algo, digamos, único, exclusivo. Yo creo que sí se podría generalizar este tipo de posturas en diferentes contextos. Trabajé la figura del enemigo político en mi tesis de doctorado y estoy convencida de que ciertos patrones de reacción en estos momentos se repiten. Entonces no es una excepcionalidad de los polacos que reaccionan así o que actúan así, sino que habría que ver si eso podría dar pautas de explicación en general al comportamiento más generalizado. Entonces, ¿no? Todavía habría como en el discurso polaco una idea de los buenos rusos, que serían los que se resisten, pero en realidad los polacos no asumen esto, no dicen que los buenos rusos en realidad no existen porque su esencia es una esencia salvaje, bárbara, imperialista y delincuente. Entonces, que en realidad todos son criminales. Estoy viendo que me queda poco tiempo. Voy a terminar con esta parte sobre los rusos, que este rechazo nacionalista a los rusos, de rusofobia, se inscribe realmente, y es lo triste, en la narrativa impuesta por Putin. Yo revisé las dos intervenciones de Putin del inicio de la guerra, y él habla de estas categorías de la rusofobia, nacionalismo, presentando a Rusia como un país multiétnico. Y tristemente los polacos asumen el papel impuesto por Putin, ¿no? De nacionalistas, de rusofobos, que imponen de manera irreflexiva cierto modo de vida occidental y juegan este papel. Entonces lo triste es que pareciera que nos inscribimos en esta lógica impuesta por la agresión rusa, ¿no? Los rusos deshumanizan a los ucranianos, los polacos a los rusos, pero ¿quién pone las reglas del juego y las reglas discursivas, ¿no? Y en este sentido, desafortunadamente, parece que los pone Putin. Bueno, eso en cuanto a las actitudes con los rusos, y muy rápidamente voy a pasar a la parte con los ucranianos, que hace poco salió un estudio bastante crítico de un sociólogo que se llama Sławomir Sierakowski y su compañero Przemysław Sadura, donde someten a un examen las actitudes polacas en torno a diferentes cosas, pero entre ellos también al conflicto con. Y curiosamente el título de su trabajo de investigación es Polacos con Ucrania, es mi alarma, polacos con Ucrania, pero en contra de los ucranianos. Y entonces otra vez hay esta distinción que se puede generalizar a otras situaciones de conflicto. Que hay dos posturas diferentes frente al imaginario abstracto de un país o de un colectivo y de los individuos concretos. Entonces, nuestros autores, Sierakowski y Sadura, concluyen que los refugiados de Ucrania están ocupando el papel negativo en la sociedad polaca que antes los polacos atribuían a otros polacos. Entonces, los polacos, ciertos estratos, se quejaban de otros estratos que eran de X manera, y ahora las mismas quejas sobre ciertos comportamientos que los polacos rechazan son atribuidos a ucranianos. Es muy curioso, ¿no? Como los ucranianos empiezan a cumplir este papel del rechazo desde el interior y no son deshumanizados, como los rusos sí están deshumanizados en este discurso ya más concreto en Polonia, con
relación a los refugiados, sí hay un rechazo, un resentimiento, un rencor, pero sí es más como un elemento, parte de un colectivo desde interno. Como ¿no? Rusia va a ser el gran enemigo externo que va a unir todas las fuerzas. Este pequeño enemigo interno, que no se deshumaniza porque sí de cierta manera es visto como parecido, están empezando a ocupar los refugiados ucranianos. Y aquí en contra de las tendencias que se ven ya al nivel de la sociedad, los gobernantes sostienen esta narrativa de la magnánima ayuda de los polacos y refugiados y la juegan como una carta en juego político, ante todo en la política extranjera. O sea, los gobernantes piden a los polacos que sean empáticos con los ucranianos, pero ellos realmente ya lo dejan de ser, ¿no? De manera colectiva. En realidad sí hay posturas negativas, pero hay esta narrativa conveniente al gobierno de que los polacos se presenten, se vivan de manera muy empática. Es una imagen muy buena para Polonia. Que he visto que hasta México ha llegado porque algunas amigas de aquí me han decidido que qué bueno que los polacos son tan buena onda. O sea, de eso ¿no? Es lo que quieren, obviamente, los gobernantes. Y aunque sí, claramente polacos de manera fáctica y activa apoyan a Ucrania, a la vez sienten el rechazo y lo expresan hacia los recién llegados. Entonces ahí está empatía muy selectiva. Sí, entonces para concluir, pareciera que en realidad no tenemos capacidad de empatizar con el sufrimiento del otro, no solamente de uno muy cercano. Entonces lo que se hace aquí, que se construye una narrativa, una manera de transmitir la memoria, el trauma con la que se empatiza. O sea, la empatía va con la narrativa que los polacos se hacen a través de sí mismos y la ven reflejada en su imaginario de los ucranianos, ¿no? Y este imaginario nos engancha y quedamos atrapados en esta supuesta empatía, ¿no? Mientras pues en realidad es otra cosa. Entonces, realmente lo que sentimos, tanto con los rusos, me parece, como con los ucranianos, es una narrativa sobre nosotros mismos. Vale, lo voy a dejar aquí. Sí, son las ideas que tengo en torno. Ok, muchas gracias, estimada Agatha. Yo creo que tu ponencia me hizo pensar mucho por momentos en este célebre artículo de Stuart Hall, El espectáculo del otro, ¿no? En donde aborda justo la cuestión del estereotipo, cómo se construye ideológicamente y además creo que es muy interesante, pienso para el público en México, seguramente en otras latitudes que nos estén viendo, como ver estas maneras diferenciales de construir rutas y tramas en las que se viven los conflictos dentro de ciertos marcos narrativos, ¿no? Como pueden ser Sí. el nacionalismo, en el caso de Polonia, y las representaciones de los otros a partir de este, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Y vamos ahora a darle la palabra a nuestra tercera ponente del día de hoy, que es Cristina Böhmer. Les leo una breve semblanza de ella. Es periodista eslovaca afincada en Barcelona, publica principalmente en el diario nacional eslovaco Denik N, cubre historias en toda España, pero se centra principalmente en Cataluña y el movimiento independentista catalán. Está interesada en los derechos humanos y la pacificación. Anteriormente fue reportera a tiempo completa del diario nacional eslovaco, me disculparán si no lo puedo pronunciar bien, Hospodarskie Noviny, y de la Agencia de Noticias de la República Eslovaca. Su ponencia se titula Solo nos estamos defendiendo, Rusia y las mentiras para justificar su guerra brutal. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí y por darme este espacio. Pues yo quiero decir también que soy también académica del Institute of European Studies and International Relations de la Universidad Comenius en Bratislava, pero ahora quisiera hablar desde el punto de vista de la periodista, porque llevo más años trabajando como periodista y actualmente, claro, escribiendo sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Y
a veces lo debo enriquecer con algunas definiciones y teorías de las ciencias sociales, pero quiero hablar desde el punto de vista del periodista. Pues, entonces, es una guerra brutal, con todo lo que podéis imaginar, con cosas que no podéis ni imaginar. Eslovaquia limita con Ucrania, entonces la guerra nos toca un poco, pues claro, no en el mismo nivel como toca a los ucranianos. Nadie está matándonos, ¿sí? Y también nos toca un poco porque nosotros entendemos lo que está pasando, tenemos experiencia con esa fraternidad de Rusia y con eso que hace supuestamente liberarnos o liberando a Ucrania de los nazis. Y con esto he indicado lo que quiero hablar. Rusia miente para justificar su guerra en la que mata a los civiles, destruye la infraestructura para privar a los civiles de agua potable, de calefacción, hace una guerra híbrida y difunde fake news en muchos países del mundo. Y en esta guerra luchamos también nosotros, los periodistas. Pues a comenzar, en la madrugada del día de 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en un discurso televisado el comienzo de una operación militar especial. Esto es muy importante, que él llamó a la guerra una operación militar especial. En ese mismo momento empezaron a caer las bombas sobre varias ciudades ucranianas. Mi jefe ya estaba en Ucrania también con nuestro fotógrafo, informándonos en la redacción de todo lo que estaba pasando. Y aquella madrugada Putin también dijo que el objetivo de la operación especial era desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Pues esas fueron las primeras mentiras, porque Ucrania no era un país nazi. Al contrario, los datos dicen que en Ucrania eran los fascistas menos populares, pues los políticos que basan su política en principios fascistas, menos populares que en muchos otros países en Europa y del mundo también ahora, porque por ejemplo en Eslovaquia, desafortunadamente, tenemos un partido fascista en el Parlamento, pero claro, ellos dicen que no son fascistas, ¿sí? Es muy parecido, por ejemplo, Italia ahora tiene un gobierno nuevo y la presidenta del gobierno lidera un partido basado en el movimiento de Mussolini, el líder fascista de Italia del siglo pasado. También, por ejemplo, en Suecia, el segundo partido, sí creo que el segundo partido más popular es el neonazi. Ellos no se llaman neonazis, pero sí. Pero en Ucrania no, la gente no los vota. Sí, pues Ucrania no es un país nazi. Putin ve a los nazis en cualquier lugar, pero no en Rusia. Pero sin embargo, la verdad es que Rusia es un país que tiene un gobierno y un presidente que basan su política en el fascismo, porque crean enemigos. Eso es lo que siempre hacen. Crean un enemigo con quien quieren luchar, difunden miedo y dicen que lo hacen para el bienestar de su pueblo. Los periodistas rusos no podían llamar guerra a la guerra. Había una ley nueva diciendo que todos lo deben llamar como una operación militar especial, como hemos dicho. Muchos periodistas rusos que antes habían trabajado en un periódico independiente tuvieron que huir del país. Y el último periódico independiente en Rusia era Novaya Gazeta. Yo hice una entrevista con el editor en jefe adjunto, ahora hoy en día el editor en jefe de nuevo periódico exiliado, Kirill Martynov. Y en Novaya Gazeta trataron de publicar información objetiva, aunque tenían que hacerlo con cuidado y dentro de la ley para no poner en peligro sus empleados. Era en marzo cuando me dijo que escribían sobre las consecuencias de la guerra, porque era lo único que hacer. Y cito de la entrevista:
cuando se trata de guerra, solo podemos usar información oficial, que es desinformación, y no queremos escribir eso. Pues entonces, los medios rusos solo difunden información oficial del Kremlin. Y eso tiene dos aspectos. Primero, los rusos no sabían lo que estaba y está pasando en Ucrania. Aunque, vale, quien quiera podría usar una VPN y leer los periódicos extranjeros. No todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero vale, sí. Y segundo, también habían medios extranjeros que se hicieron cargo de la retórica de los medios estatales rusos e informaron a sus ciudadanos sobre noticias falsas. También el Kremlin era muy activo en difundir las fake news en el extranjero a través de los medios que fundó o patrocinó financieramente en el extranjero. También en Eslovaquia hemos tenido y desafortunadamente seguimos teniendo muchos proxies que difunden la propaganda del Kremlin. Tienen también muchos grupos en Facebook, muchas páginas de web que parecen ser noticias. También tienen un canal de televisión llamado RT, como Russia Today, pero ya está bloqueado en la Unión Europea. Y este canal de RT tiene varias, creo que 6 versiones de idiomas, y creo que la de español casi siempre tuvo la mayor cantidad de espectadores de todas esas versiones. Pero vale, volvamos. Lo que luego pasa es que hay gente, también en Eslovaquia, para quienes es más fácil creer esas fake news que creer en lo que está pasando en verdad. Y por eso el apoyo de Rusia sigue siendo pues bastante alto, no muy alto, pero bastante alto en muchos países. Podemos verlo también en los comentarios en Facebook que la gente apoya. No todo el mundo, sí. No todo el mundo, no la mayoría de la gente, pero pues con lo que está pasando es bastante. Y ellos, por ejemplo, en esos comentarios en Facebook podemos ver que lo hacen con la misma narrativa del Kremlin. Pues, ¿qué narrativa, por ejemplo? Pues a la que llamaron operación militar especial. Otra narrativa falsa era que Rusia atacaba solo en el este del país, donde la mayoría de los habitantes eran rusos. Pues eso son mentiras en una frase, porque Rusia ataca desde el comienzo de la guerra también en el oeste del país y la mayoría de los habitantes no son rusos. Putin dijo, cito, solo los rusos viven en el sur de Ucrania. ¿Quién puede decirnos que no tenemos intereses ahí? En Ucrania, en general, 1/3 de la población está compuesta por rusos étnicos. Según el censo oficial, 17 millones son rusos de 45 millones. Hay regiones en Crimea que están habitadas solo por rusos, digamos un 90% de rusos. Eso no es verdad. Según el censo oficial, 17 millones de ucranianos dijeron que su lengua primera es la lengua rusa, pero eso no significa que sean rusos. Y en Crimea nunca ha vivido más del 60% de rusos, de todos los habitantes. Pero Putin usa esa narrativa para justificar la guerra porque dice que solo está defendiendo a los rusos oprimidos por los ucranianos. Otra cosa es la OTAN. A Putin nunca le gustó que Ucrania quisiera unirse a la Unión Europea o a la OTAN, y él, en su visión de Rusia como imperio, quería evitar eso. Dijo que la OTAN era una amenaza para Rusia porque la OTAN quería venir más cerca de las fronteras con Rusia, lo cual un poco no tiene sentido porque Rusia limita con otros miembros de la OTAN como Estonia, Latvia, también Polonia un poco. Sí, son fronteras no tan largas, pero hay que decir que la OTAN no amenazaba a Rusia. Era Rusia la que amenazaba a Ucrania desde hace años, no desde febrero, porque en 2014 Rusia anexó ilegalmente a Crimea y comenzó una guerra en el Donbass, en el este de Ucrania. Si había alguien
que tenía miedo era Ucrania. Pero sin embargo, esas acciones llevaron a otro vecino de Rusia, Finlandia, que fuera neutral durante años, a unirse a la OTAN. En cuanto a la guerra en sí, muy pronto después del comienzo recibimos información sobre las atrocidades que los soldados rusos estaban cometiendo en Ucrania. Hay una ciudad pequeña cerca de la capital Kiev, se llama Bucha. Los rusos ocuparon el pueblo, torturaron a los civiles, violaron sexualmente a mujeres y niños, asesinaron a hombres, ancianos y niños. Y cuando los ucranianos recuperaron la ciudad, encontraron evidencias de atrocidades. Los civiles muertos yacían en el camino. Había una bicicleta al lado de algunos de ellos. Aparentemente solo iban a algún sitio, quizás a su compra, no sé, ¿sí? Cuando los soldados les dispararon, literalmente les dispararon sobre sus bicicletas. Fue horrible ver las fotografías y videos. Y el presidente ruso dijo que eso era fake news, que los cadáveres en el suelo eran actores. Luego comenzó a difundirse otra noticia falsa, que los ucranianos estaban matando a su propia gente. Luego teníamos, por ejemplo, otra situación en una ciudad en el este de Ucrania llamada Mariupol, la que es muy importante estratégicamente. Los ucranianos estuvieron resistiendo mucho y los rusos atacaron la ciudad con mucha fuerza, y aquí, como también en otras ciudades, usaron su táctica de difundir el terror entre la población civil para romper a los ucranianos, y destruyeron la infraestructura, básicamente lo mismo que en muchas otras ciudades. Y los civiles en Mariupol no tenían agua potable, hacía mucho frío y no podían calentar sus casas. Aparecieron enfermedades causadas por una higiene insuficiente. Los soldados rusos rodearon Mariupol, y aunque dijeron que dejarían entrar suministros humanitarios, no lo hicieron. Bombardearon el hospital de maternidad, ahí donde las mujeres yacían justo antes y después de dar a luz. Y tras el ataque, las mujeres embarazadas fueron trasladadas en camillas, una de las cuales estaba cubierta de sangre por todo el estómago. Y la narrativa oficial dijo que era fake news, que no era un hospital de maternidad, pero que se trataba de una instalación militar desde la que atacaron los ucranianos, y que las mujeres embarazadas eran actrices, como siempre. Hace 2 semanas más o menos, Putin dijo que Rusia estaba preparándose para la contaminación, porque la OTAN estaba preparándose para atacar a Rusia con una bomba sucia. Creemos que Putin quería justificar más su guerra delante de los rusos, quienes empezaron a tener miedo, porque ahora se trata de la guerra, ahora no de una operación militar por la movilización. Vale, pues eso es un ejemplo de las mentiras y de las fake news que dice la narrativa oficial de Kremlin, del presidente ruso, a su gente en Rusia para justificar la guerra. Entonces, no dice mentiras solo al mundo extranjero, sino también a su propia gente. Dice que Occidente amenaza a Rusia, que Occidente quiere que Rusia se desmorone, que el Occidente decadente quiere convertir a los niños rusos en homosexuales y quiere suprimir las familias tradicionales. Pues, lo cual no es verdad, pero funciona como propaganda. Y para mucha gente es más fácil creer en las fake news, porque las fake news atacan a sus instintos básicos, crean un enemigo muy peligroso con el que hay que luchar,
la gente luego tiene miedo y en base a ese miedo terminan por creer en las fake news. La propaganda del Kremlin tiene una tradición muy larga. Es en las noticias, pero también en los programas de entretenimiento. Se ha desarrollado ahí en la televisión durante muchísimos años. Se mete en las cabezas de personas e instala un marco interpretativo. Y ahora, bien, sí, los rusos pueden tener otra información si quieran, pues una VPN. No cada persona sabe cómo hacerlo, pero sí, sí. VPN o a través de los periodistas y periódicos independientes, los cuales no pueden trabajar ahora en Rusia, pero tienen, por ejemplo, canales de Telegram. Pues sí, tienen información alternativa a la información del Kremlin, pero si no cabe en su marco interpretativo, no la aceptan. Si la información es diferente de las que ha tenido antes, inducirá a la disonancia cognitiva y eso significa que la gente tiene dos opciones, ¿sí? O piensan y tratan de procesar la información, quizás modificando lo que creían hasta ese momento, o rechazan la información como falsa y así no perturban sus creencias previas. Pues eso es más fácil, ¿sí? Y había también casos en los que las madres rusas no creían a sus propios hijos o hijas que vivían en Ucrania y al comienzo de la guerra llamaron a sus madres diciendo que soldados rusos están atacando Ucrania y las madres les contestaron, pero no, porque no es verdad lo que dices, porque yo he visto en la tele todo sobre esa operación militar especial. ¿Sí? Pues y aquí vemos que la teoría ya no se aplica porque según la teoría debemos confiar más en nuestros seres queridos que en los medios o gobiernos, aunque el objetivo de la propaganda en teoría no es que la gente lo cree, el objetivo es crear incertidumbre y duda. Tal vez sea así, tal vez sucedió, tal vez no, y finalmente cada uno tiene su propia verdad. Pues y cuando en marzo hablé con el periodista ruso Kirill Martynov, él se quedaba en Rusia, ahora está exiliado y entonces me dijo que la gente en Rusia cree en las fake news difundidas por el Kremlin porque era también un poco cómodo. Sus vidas seguían. Quizás no habían muchos productos extranjeros en las tiendas, pero nadie se iba a la guerra. Porque primero Putin estaba enviando minorías a la guerra, no rusos étnicos de Moscú o San Petersburgo. Y pues no se interesaban mucho, ¿sí? Y Martynov dijo que en su opinión cambiará cuando la guerra toque sus vidas. Y ahora ya ha tocado sus vidas. Ya no es una operación especial, es una guerra por la movilización parcial, que yo creo que también es una mentira porque es movilización general, más o menos. Y a partir de ese momento se suponía que los hombres rusos iban a la guerra, sí. Y sí, también en Eslovaquia, como ha dicho Agata, también en Eslovaquia tenemos ese narrativo que no podemos aceptar los rusos en Eslovaquia que quieren huir de la guerra porque donde estaba todo el rato, todos los meses, ¿sí? Y creo que eso es en todos los países de Europa Este. Y yo no quiero decir, yo no digo que estoy de acuerdo o que, claro, sí, como la gente en la demostración, que un buen ruso es un muerto ruso, no, nada de eso, sí. Pero imagina esta situación, imagina un campo de refugiados donde las mujeres ucranianas están con sus hijos, sus maridos y los padres de sus hijos que tuvieron que quedarse en Ucrania, luchar, tal vez morir. Y de repente en ese campo de refugiados empiezan a albergar a jóvenes rusos que no quieren perder la vida. Tampoco es justo, ¿sí? Pues es una situación que creo que muy difícil a resolver, ¿sí? Pero, sin embargo, todos sabemos una cosa, es decir, que quienes
no creemos en las mentiras rusas y la propaganda del Kremlin. Sabemos que Ucrania lucha por todos nosotros, que Ucrania ha demostrado que tiene los mismos valores que Europa, está dispuesta a crear un muro y detener a Rusia para que nosotros en Europa podamos seguir viviendo nuestras vidas como antes, quizás con apartamentos con menos calefacción, pero es todo. Y es que Ucrania pertenece a Europa y lucha por la democracia y por todos nosotros y nosotras. Por eso, como decimos en Eslovaquia, es en Ucrania, Slava Ukraini, gloria a Ucrania. Gracias, lo dejo aquí. Ok, muchas gracias por este cuadro, este panorama general, importante, difícil, ¿no? Crudo y que además pues plantea muchísimas cuestiones como para la reflexión. Tenemos un par de minutos todavía, entonces no sé, podríamos hacer como una pequeña ronda de participaciones. No sé si en primera instancia, digamos, mientras recibimos algún tipo de pregunta de las personas que estén como siguiendo la transmisión, no sé si ustedes quieran interactuar, generar algún tipo no sé, de reflexión colectiva a partir de los planteamientos que han hecho, porque yo creo que ha sido una mesa muy interesante por sus contrastes, por, digamos, los diferentes modos de abordar un conflicto que está en curso, representaciones que tienen que ver con este conflicto, y que me parece una oportunidad bastante interesante para pensar, ¿no? Porque hemos tenido aproximaciones desde la historia del arte, cómo es que el arte contemporáneo está dialogando con estas situaciones en curso, cuyas historias son más viejas que, digamos, este momento singular que se está viviendo, ¿no? También se ha hablado desde la teoría crítica, ¿no? En relación a las emociones, las representaciones que se ponen en juego en estas cuestiones, ¿no? Y bueno, desde el periodismo con digamos, con este enfoque situado en el presente, ¿no? Mostrándonos cómo está, digamos, la conflictualidad de las relaciones humanas, ¿no? Generando este tipo de tensiones, por ejemplo, en un campo de refugiados, como pone sobre la mesa Cristina, ¿no? Que esto me hace pensar en dos cosas de manera general, ¿no? Digamos, si quisiéramos hablar como de un comparativo, pues muchas veces también en situaciones de conflicto, de post-conflicto, pienso en México o en Colombia, ¿no? Cuando grupos paramilitares o grupos de militares o de guerrilleros desmovilizados, ¿no? Se tratan de reintegrar a la sociedad, por ejemplo, naturalmente hay, digamos, de parte de la sociedad civil hay un rechazo, hay una tensión, ¿no? Hay una necesidad como de preguntarnos si es posible rearticular ese tejido, cómo es posible. Y esto que solamente hablamos de un país, ¿sí me explico? O sea, solamente el caso colombiano. Cuando esto es, digamos, de una historia más amplia, evidentemente, supongo que las historias de la manera en que los países se van construyendo, sus identidades colectivas, las emociones que están en juego, los programas de nacionalismo que desde el siglo XIX, XX están como en curso, etcétera, ¿no? Siempre que pienso en este tipo de cuestiones, me viene a la mente un libro que, claro, habla de otra cosa, pero que me parece que puede ayudarnos a plantear un escenario para reflexionar, ¿no? Que siempre pienso en este libro de Ismail Kadaré, que es Tres cantos fúnebres por Kosovo, ¿no? Claro, él está hablando de Kosovo, él está hablando como de, digamos, los conflictos étnicos, perdón, que están surgiendo, ¿no? Entre la división entre Bosnia, Serbia, Albania, etcétera, ¿no? Y cómo estas historias que vienen desde la época medieval, por ejemplo, ¿no? Van permeando dentro de los estados modernos y cómo la manera en que los estados modernos se construye, pues a veces pasa por encima de todas estas grandes diferencias que, digamos, son anteriores incluso a la propia idea moderna de la estatalidad. No sé si esto les merece algún tipo de reflexión, algún tipo de comentario. Lo pongo como sobre la mesa para ver qué piensan, tal vez cada una de ustedes, ¿no? En relación a esto. Quien quiera comenzar, adelante. ¿Quieren que comencemos como en orden de cómo hicimos la presentación de la mesa?
Primero le damos la palabra a Svitlana, después a Ágata y finalmente a Cristina. ¿Les parece bien? Adelante, Svitlana, por favor. Es una pregunta muy compleja, tengo que pensar un poco. Entonces, quisiera dar la palabra a Ágata primero. Claro, perfecto, adelante. Yo realmente no conozco el libro, tampoco conozco la historia del conflicto. Bueno, no conozco bien el contexto. No podría opinar desde el desconocimiento aquí. Ok. Vale, también tengo que decir que eso es un poco complicado también, porque hay muchas cosas diferentes en esos conflictos, pero hay muchas cosas que son un poco parecidos. Pero hay otros conflictos en Europa que, por ejemplo, vale, lo digo todo junto ahora, sí. También con el campo de refugiados. Es una situación realmente muy difícil porque esas mujeres ucranianas son retraumatizadas cuando ven los jóvenes, los rusos jóvenes viniendo. Y aquí hay que decir que yo no quiero decir que tenemos que, no podemos aceptar ningunos rusos, no podemos ayudar a la gente que no quiere luchar en la guerra, no podemos hacer nada. No, eso no quiero decir, pero hay que pensarlo muy bien porque tenemos que tener fronteras, que Rusia ataca, eso no es la primera guerra, eso es la guerra brutal, pero no es la primera. Tenemos conflictos en Chechenia, tenemos conflictos en Abjasia, tenemos la anexión de Crimea. Y hay que poner fronteras, decir que hasta aquí y ya está. No se puede ir más, porque si no lo hacemos, en el futuro podemos tener otro conflicto. Y no queremos tener otro conflicto, porque siempre decimos que no, Putin no va a hacer eso siempre decimos. También antes de febrero, nunca pensábamos que Rusia iba a atacar a Kiev, por ejemplo. Pensábamos, pues sí, vimos los soldados rusos, vimos la técnica militar en las fronteras y sabíamos que algo iba a pasar, pero pensábamos que en el este del país nunca pensábamos que iba a ser una guerra brutal en Kiev, en el oeste del país. Pues nosotros en Europa siempre pensamos que no va a hacer eso, no va a hacer eso, pero sí que va. Y tenemos que pensar en eso y tenemos que poner la línea que no podemos hacer ni un paso más. Y por eso es también un poco difícil con los rusos que huyen. Honestamente, no sé qué hacer en esa situación. Pero hay que pensar también con esos conflictos de Chechenia, de Abjasia y Georgia, no sé cómo se dice en español, perdón. Se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. No, muy bien, pues bueno, no sé si cada una de ustedes quisiera hacer como un comentario de cierre en relación al tema de su ponencia. Sí, adelante, Svitlana, ¿abriste tu micrófono? ¿Quieres comentar algo? Sí, solo quisiera comentar brevemente acerca de tu pregunta. Y quisiera decir que es difícil hacer paralelos con otros conflictos que se basan en conflictos étnicos, porque aquí encontramos una hibridad más profunda, hibridad cultural, más profunda que en otros casos. Y, por ejemplo, si pensamos sobre el colonialismo ruso y el colonialismo interno ruso adentro de la Federación Rusa, podemos encontrar más como diversidad cultural entre todos esos pueblos que se encuentran dentro de este nombre de Rusia, que
En el caso con Ucrania, aquí hay muchas similitudes y ahora el objetivo del movimiento decolonial, por ejemplo, en Ucrania, es dividir, disimilar estas similitudes, porque es algo en que Rusia contemporánea se basa su colonialismo actual. Pero tenemos que pensar que el colonialismo ruso está enraizado en su historia imperial, en su historia soviética, y entonces todos esos aspectos deben ser tomados en cuenta, porque todos esos aspectos son importantes. Pero la situación aquí es que es difícil a veces en el caso de Ucrania, como la situación con ruso hablantes y ucraniano hablantes, por ejemplo, encontrar esas diferencias claras para llamarlo conflicto étnico. Es más como unas diferencias de perspectivas culturales, perspectivas políticas, visiones políticas, más enraizado en esto. ¿Sí? Entonces, eso es mi comentario. Muchísimas gracias, ¿no? Y además yo creo que es muy, muy interesante que tu perspectiva justamente aborda estas problemáticas desde un enfoque decolonial, ¿no? Que muchas veces cuando se habla de giro decolonial o de posturas poscoloniales, casi siempre se piensa en experiencias más bien de Asia, de América Latina, de África, ¿no? Pero pocas veces se tiene en el radar justamente como perspectivas como la del este de Europa, en este caso particularmente de Ucrania, ¿no? Y que creo que lanza también mucha luz en relación a que los modelos coloniales no se agotan, digamos, con los objetos de análisis más tradicionales, como Estados Unidos, el imperialismo o el neocolonialismo, etcétera, ¿no? Sino que tenemos también como que echar mano de otras experiencias, como la que claramente nos estás poniendo sobre la mesa, en este caso, Svetlana, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, no sé, creo que por ahí, Cristina, ¿no? ¿También quieres comentar algo? Adelante. Sí, yo quería decir, Svetlana, que estoy totalmente de acuerdo, porque eso no es un conflicto que tiene un base étnico o algo, eso es la guerra entre dos naciones. Y también yo creo que eso es la guerra entre Rusia y Occidente, ¿no? Y democracia, o sea, con democracia, ¿sí? No es un conflicto étnico. Y eso también, algunos medios en Eslovaquia, pero también en muchos otros países, como un conflicto étnico y dicen que porque Ucrania es una parte de Rusia y eso tampoco es verdad, no es verdad. Ucrania no era, pues vale, no era una parte de Ucrania, pero Eslovaquia también era parte de muchos otros imperios, sí, pero eso no significa que ahora vamos a juntarnos, unirse con Hungría o con alguien, sí. Ucrania es otra cultura, es otra nación, es otro país. Pues no podemos ponerlo como el conflicto étnico, no es lo mismo, es una guerra entre dos naciones. Claro, perfecto, muy bien. No, yo no quería sugerir que fuera un conflicto étnico, simplemente echaba mano como de otro tipo de material, ¿no? Para que eh, no quería sugerir esa interpretación, era simplemente como apelar a un acervo que por ahí tenía yo, ¿no? Pero muchísimas gracias. Además, yo creo que yo me voy como con ideas más claras en torno a la situación que se está viviendo actualmente en el este de Europa, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante que tengamos como este tipo de intercambios donde se van perfilando, se van acotando y se van quedando claras, ¿no? Muchas de las posturas que, pues muchas veces por el manejo informativo, generalmente desconocemos también en América Latina y eso es un hecho, ¿no? En relación a lo que está ocurriendo en aquella otra región y que yo creo que sigue como el ejemplo de Svetlana ponía sobre la mesa, yo creo que es muy importante si es que de verdad estamos pensando en prácticas descoloniales, yo creo que no podemos generar este tipo de planteamientos sin tener también diálogo con las posiciones que están teniendo lugar justamente de aquel lado, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la participación de ustedes tres en esta mesa. Si no hubiera ningún otro comentario, creo que podemos
cerrar esta primera mesa del día jueves, que yo creo que fue bastante importante, incluso por todo el sentido humano de lo que aquí se ha estado virtiendo, ¿no? Les agradezco muchísimo su participación y pues continuaremos con más mesas el día de hoy. Por la tarde vamos a tener, denme un segundito, y les digo cuáles son las demás actividades académicas. A las 4 de la tarde, sí, a las 4 de la tarde en la Ciudad de México vamos a tener la mesa Más allá de la razón bélica, teoría mimética y posconflicto, con invitadas e invitados de universidades, perdón, de universidades de Brasil, de Colombia y de Estados Unidos. Y por último, a partir de las 6 de la tarde vamos a tener nuestra última mesa del día de hoy, que es Ética aplicada, crítica del militarismo y comisiones de verdad, perspectivas feministas y filosóficas sobre la violencia contemporánea, con invitadas e invitados de Colombia y de México. Entonces, les agradezco mucho nuevamente su participación y continuamos con las actividades del colegio, de nuestro primer semillero internacional. Muchísimas gracias y seguimos la conversación. Gracias. Muchas gracias. Adiós. A ustedes.